Nuevo vídeo os voy a enseñar cómo representar gráficamente con una hoja de cálculo el punto muerto o umbral de rentabilidad. En un vídeo anterior había mostrado, digamos, la forma básica que suele tener un gráfico de punto muerto o umbral de rentabilidad, pero el gráfico estaba hecho a mano, así que como me lo ha solicitado alguna de las personas que ha visto los vídeos, pues voy a hacerlo con el Excel, con datos, con los datos de una tabla de Excel. Bueno, para todos aquellos, para recordar el punto muerto, pues el punto muerto, umbral de rentabilidad es el punto donde, eh, digamos, la empresa empezará a cubrirá los gastos y empezará a tener beneficios. Es decir, la cantidad de unidades a partir de las cuales la empresa empezará a tener beneficios. La cantidad de unidades vendidas, evidentemente. Bueno, para ello, para calcular el umbral o punto muerto, tenemos los costes fijos, el precio de venta por unidad y el coste variable por unidad. Y para calcularlo, lo voy a hacer aquí abajo, umbral, rentabilidad. Lo voy a calcular aquí, voy a ensanchar un poco más esto. Como decía, la fórmula del umbral de rentabilidad será los costes fijos dividido entre el precio de venta menos el coste variable unitario. Es decir, como decía, esta celda, o lo que es lo mismo vamos a poner 2000 dividido, y voy a poner un paréntesis porque la resta esta va agrupada. 25 menos 15. Podía hacer referencia a cada una de las celdas, es decir, seleccionar la celda donde pone 2000 y aquí abajo seleccionar la celda donde pone 25 menos la celda donde pone 15. Pero bueno, el resultado sería el mismo, que son 200 unidades. De acuerdo. Bueno, pues una vez tenemos esto, ya tenemos el umbral de rentabilidad, lo que vamos a hacer en primer lugar es establecer una progresión de unidades, como veis aquí en esta tabla, que sea constante. Yo en este caso he decidido empezar desde 50, incluso podríamos empezar de 0, si así lo queremos. Voy a añadir una fila nueva. Vale. Vamos a empezar de 0, 0, 50, 100, 150, 200. Como veis, la progresión es constante de 50 en 50. Si os diese un valor, por ejemplo, más alto, yo que sé, 1500 por ejemplo, pues podríais hacerlo igual de 200 o de 300 o 400 en 400, pero siempre manteniendo una progresión constante, para que luego la gráfica nos salga bien. A continuación, ¿qué haremos? Calcularemos los costes fijos. Los costes fijos, como su nombre indica, son fijos, por lo tanto, tendremos 2000 euros que, como hemos dicho que son fijos, voy a poner el símbolo del dólar para poder arrastrar hacia abajo y que me mantenga los 2.000 euros. Los costes fijos no varían en función de la cantidad de unidades vendidas, sino que son fijos. Los costes variables sí que variarán y en base a cuántas unidades tengamos vendidas, pues cuántas unidades evidentemente compradas y vendidas, estos costes variables variarán. ¿Cuánto variarán? Pues la cantidad de unidades que tengamos por el número por el coste variable por unidad. Es decir, la cantidad de unidades por el coste variable por unidad. Y otra vez, como esta celda de aquí va a ser siempre la misma, vamos a poner el símbolo del dólar para que se quede. Para la segunda celda tendremos 50 por 15. Para la tercera 100 por 15. 150 por 15 y así sucesivamente. Como veis, tenemos la progresión de costes variables en base a cómo van aumentando las unidades. Luego tenemos los costes totales. Los costes totales serán la suma de los fijos más los variables. Por lo tanto, sumamos esta celda más esta. Lo extendemos al resto. Y por último, los ingresos totales será el precio de venta de cada unidad por las unidades que se haya vendido. Es decir, el precio de venta por las unidades que se haya vendido. Si fijáis, el precio de venta, como siempre va a ser esta misma celda, lo que voy a hacer es bloquear esto. Bueno, pues extendemos la fórmula al resto de la tabla y ahora ahora sí que podemos hacer la gráfica. Para hacer la gráfica, un pequeño consejo: seleccionamos todo excepto las unidades y vamos a utilizar en los gráficos la opción de línea y vamos a elegir esta, por ejemplo.
En el rango de datos, no, perdón, en las series de datos, aquí donde pone categorías, que lo tenemos vacío, vamos a seleccionar, un segundo, vamos a seleccionar este rango de datos. Ahora sí. Y como veis, si queremos poner algún título, por ejemplo, para que aparezca arriba de la gráfica, umbral, por ejemplo, de rentabilidad, nos aparecerá, como estáis viendo, y le podemos dar a finalizar. Si os fijáis, esta es la gráfica, a ver si me deja arrastrarla, toda ella. Ahora, la voy a hacer un poco más grande. Y como veis claramente, vemos el punto de cruce de los ingresos totales, que es esto, con los costes totales, coincide exactamente con el umbral de rentabilidad que habíamos calculado anteriormente. Es decir, 200 unidades. Podemos... como veis exactamente, los costes fijos son exactamente iguales durante toda la gráfica, es decir, parten de 2000 y acaban en 2000. Los costes variables vemos que parten de 0 y van aumentando. Y los ingresos, los costes totales, perdón, los costes variables parten de 0 y van aumentando. Y los costes totales sí que aumentan hasta, parten de 2000 y aumentan de forma paralela a los costes variables. Bueno, podríamos pulsar aquí el botón derecho del ratón e insertar etiquetas de datos para ver en qué punto nos encontramos. El punto donde los ingresos totales son 5.000 y los costes totales son 5.000 es el punto del umbral de rentabilidad. Si os fijáis en la tabla, si la podemos ver aquí, vamos a intentar apartar un poco el gráfico. El punto donde los ingresos totales y los costes totales se igualan es el umbral de rentabilidad. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, como siempre, os sugiero que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, no dudéis en escribirlo y trataré de contestar en la mayor brevedad posible. Hasta pronto.